parece que hay algo que se está moviendo debajo de la alfombra, que lo están reflejando precios como el del oro, como el de la plata, como el del cobre, como el del aluminio, como el de muchos materiales básicos. ¿Qué está pasando, David, para ti? El oro es un sistema que se basa en el miedo. Cuando se compran oro, cuando se prevé que viene lo peor. Pero sin duda yo creo que hay un componente de guerra comercial en todo ello. Lo que está haciendo China, de mi punto de vista, es contrarrestar a Donald Trump o la guerra arancelaria haciéndole daño al dólar. Yo creo que Estados Unidos no se puede permitir volver a un estándar oro nunca, que es lo que mucha gente está soñando. Por ahí puede venir un peligro a futuro. Ya no te digo ni siquiera en Estados Unidos, sino a nivel mundial. El mayor riesgo macro que veo ahorita es esa división de los bloques económicos. Para mí la IA representa una oportunidad de inversión, pero también un riesgo existencial, incluso para justificar que hayan tantos países en el mundo, porque básicamente, y creo que lo quieren dirigir en ese sentido, entre la IA y la robótica, es una combinación letal para el orden económico mundial que conocemos. No es el momento de una huida masiva mundial, pero sí creo que el bear market se va a ir profundizando en los bonos y los yields van a tender hacia arriba. ¿Cómo piensas que va a acabar todo esto? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Siempre para hablar de economía, de mercados, de bolsa, de todo lo que está pasando, que se está formando un lío gordo en el mercado. Hablábamos antes fuera de micro de esta situación que ahora iremos charlando. Y para mí es un placer recibir por aquí otra vez, después de unos cuantos meses, a David Battaglia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Héctor, gracias por invitarme. Y bueno, sí, vaya el contexto que tenemos ahorita en el mercado, una locura. Ahora iremos comentando, pero antes, a los que estéis viendo esta charla y si os gusta este contenido, no os cuesta nada y es el favor que os pido siempre a mi querida comunidad, que dejéis ahí vuestro like, que os suscribáis al canal y que dejéis vuestro comentario de qué os va pareciendo lo que comentamos y, por supuesto, y luego lo diré al final de la charla también, que sigáis el canal de David Battaglia, que comparte contenido muy interesante y es un valor añadido brutal, así que tenéis que seguirlo. Oye, entrando ya en harina de lo que está pasando, mercados que siguen apuntando a máximos históricos en Estados Unidos, pero parece que hay algo que se está moviendo debajo de la alfombra, que lo están reflejando precios como el del oro, como el de la plata, como el del cobre, como el del aluminio, como el de muchos materiales básicos. ¿Qué está pasando, David, para ti? Bueno, muy interesante la lectura del oro, sobre todo, digamos que es lo que más llama la atención. Hay gente que dice que, bueno, que están subiendo muy rápidamente, tal vez se están poniendo al día realmente con la realidad macro, pero sin duda yo creo que hay un componente de guerra comercial en todo ello. Creo que esto es una continuación de lo que empezó Trump el año pasado con las sanciones a China. Y eso lo digo por la estructura del mercado de oro actual, porque sabemos que el oro en Occidente es reserva fraccionaria. Tenemos 100 contratos de papel de oro por cada onza de oro físico, pero esos contratos no eximen de la obligación de la entrega de ese metal. Entonces lo que está haciendo China, de mi punto de vista, es contrarrestar a Donald Trump o la guerra arancelaria haciéndole daño al dólar. Pero aquí es donde la gente se confunde porque dicen es que estamos en el preludio de una hiperinflación. Yo les digo, pero una hiperinflación ¿en dónde? En el supermercado no la veo. Tú que estás en Europa, yo no la veo en euros tampoco. O sea, no estamos viendo una huida monetaria en pánico hacia el oro y que por eso esté subiendo. Porque te digo que si ese fuera el caso, la subida no sería nada como esto. Ya estaríamos, quién sabe en qué nivel. Entonces, no es eso. Es un ataque comercial o una guerra de divisas entre China y Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo China es tratar de quebrar el mercado fraccionario del oro para infligir un daño al dólar y la capacidad de Estados Unidos de emitir deuda sin consecuencias. Entonces, esa es la verdadera razón y tiene que ver con la debilidad de la estructura occidental del mercado de oro fraccionario de Shanghái y los warrants en oro que ellos tienen allá, que son en físico, reserva 100%. Entonces, China compra oro en Occidente a mercado abierto y exige la entrega en Shanghái. Entonces, esa dinámica hace que los que tengan esos shorts naturales, porque tienen que hacerlo, tengan que entregar oro de cualquier parte y de cualquier manera para poder cumplir con esos contratos, ¿no? Porque el no hacerlo tendría consecuencias aún más devastadoras para el precio. Entonces, esa es la tensión que está causando realmente el precio del oro. Por supuesto, luego por contagio se mueven el resto de los commodities, pero que tengan que ver con metal. Pero realmente eso mueve la plata, no la demanda de paneles, que la gente dice, no, es que es la energía verde y las dos paneles, que realmente eso es una gota en el océano de lo que es el respecto al Producto Interno Bruto y todo. O sea, la plata también está en una subida parabólica junto al oro, acompañando al oro, ¿ok? Sabemos que siempre la plata ha hecho esto. Y la plata también, honestamente, está excesivamente infravalorada en el ratio plata-oro, que está a más de 100 onzas de plata por una de oro. Eso es una locura. Entonces, bueno, esas son cuestiones que están, y que para mí es la lectura. Se suma un poco lo de la tensión en Japón también con su mercado de deuda, pero para mí eso es más, y eso yo creo que está controlado dentro de la narrativa, pero aquí lo que estamos viendo es una ruptura que ya China tenía años preparándose y es como tratar de dividir al mundo en dos estándares, el estándar dólar o el estándar oro. Para ti, este conflicto
cómo acaba, ¿no? Porque es que es verdad que nos preguntamos, yo también como comunicador, como analista del Sí. entorno, que me dedico un poco, nos dedicamos un poco a la misma parte, pero me gusta saber tu opinión de cómo piensas que va a acabar todo esto. Claro, el endgame es complicado, pero no tanto como yo lo entiendo. Bueno, esto es la tesis de la fábrica del mundo, que es China, versus el que gasta, que es Estados Unidos, el derrochador, ¿no? Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuál es el endgame? ¿Quién tiene más peso en la economía mundial ahorita? Yo sigo sosteniendo que es Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de todo el ruido que yo veo en redes sociales, la mayoría de analistas no te mencionan este dato clave que te acabo de decir de los warrants en Shanghái, y por eso entiendo que es un ataque especulativo y no un ataque, no una huida de la moneda. Yo creo que Estados Unidos no se puede permitir volver a un estándar oro nunca, que es lo que mucha gente está soñando. Vamos a volver al patrón oro. No puede, porque sería poner la rodilla en el suelo ante una moneda que controla un enemigo externo. Aunque tú digas que pues el oro es neutral en el sentido de que no se puede imprimir, es cierto, pero requiere toda una estructura de bancos y de intermediarios que sí lo controlan. Entonces, ahí es donde sí él puede usar el oro. Entonces, desde mi punto de vista, Unidos tiene que de alguna manera hacer que esa estrategia del oro le salga mal a China. Puede ser por el continuo uso de sus fuerzas militares en el mundo, manteniendo como una especie de conflicto permanente en diferentes áreas, pero sin entrar en una tercera guerra mundial, digamos, para que todo el mundo esté bajo la protección de Estados Unidos, la protección del paraguas militar, porque también ese ataque especulativo contra el dólar carece la financiación del Estado, del ejército de Estados Unidos, y eso es lo que respalda al dólar. Entonces, como te digo, un ataque en dos frentes, ¿no? Lo otro que podría considerar Estados Unidos en este endgame es adoptar Bitcoin como activo de reserva neutral. Entonces, China no tiene exposición a esa moneda. Entonces, ahí sí le daría un golpe, como ya pasó con la historia del estándar plata. Hace muchos años China quedó atrapada en un estándar de plata cuando el mundo se movió a oro. Y eso fue un gran impacto económico para ellos, junto a otras malas decisiones que ellos siempre han tomado históricamente. Entonces, creo que ahí está el pulso. El endgame es definir cuál va a ser el activo de reserva mundial. El oro para mí es anticivilización y regresivo porque es un sistema que está totalmente guardado en bóvedas. Es el padre del fiat, como lo llamo yo. Y ahora lo que está haciendo es volver a cazar a sus hijos y comérselos como Cronos. Cronos está comiendo a sus hijos. Es decir, todo el valor diluido del dinero fiduciario vuelve al Estado y a los tren. Y te digo algo, que es algo que critico muchísimo del oro, la concentración que tiene. Es un mercado extremadamente concentrado. Los bancos centrales controlan más del 30% del oro Mm. que hay. Y eso para mí es un factor de riesgo importante, porque ¿quién dice que mañana no pueden coordinar una venta masiva mundial para defender a las monedas fiduciarias y darle un golpe 50% al valor del oro? ¿Qué pasa si eso genera una cascada de liquidaciones a todo este apalancamiento? Porque hay una desconexión entre el mercado papel y el físico. Entonces los bancos podrían cubrir esos shorts e incluso salir ganando. Entonces yo veo un peligro ahí importante. Y que el oro es un invento que ya falló como dinero. Sé que esto le sonará muy mal a mucha gente tradicional, pero es la realidad. El oro no funciona si no tiene una capa de crédito por encima. Entonces volvemos otra vez al mismo tema de volver a confiar en intermediarios, pero con la diferencia de que no hay una sola superpotencia en el mundo que pueda imponer su voluntad. Habría dos. Entonces ahí viene el problema de un mundo que se divide, que tiene un medio de warrants en oro, por ejemplo. Digamos que eres un productor de alguna materia prima y decides recibir pagos en warrants chinos, pero China decide, bueno, pero no puedes sacar el oro de Shanghái. Eres rico en oro, pero no lo puedes tener. Entrégame la materia prima igualmente. O países que son enemigos, ¿cómo confían en las garantías o fiat que construyan con el oro para hacerse pagos? Entonces yo soy bastante escéptico en ese sentido con el metal. No puede funcionar una maquinaria globalizada, sincronizada y en paz con el oro. No se puede. La fricción del metal es muy grande. El transportarlo, el verificarlo y el asegurarlo es imposible. Entonces, o vamos a volver a la edad de piedra o vamos a tener un mejor futuro. Y esa es la cuestión. Oye, ahora que dices esto, me parece interesante toda la parte del análisis y los movimientos tácticos que puede hacer Estados Unidos y gran parte de, a lo mejor, de lo que ha hecho en Venezuela o lo que está amenazando con Irán u otras regiones tienen ese sentido, ¿no? Mm. De tener el control energético, que es un mercado fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y ahí pues apostar por esa escalabilidad, ¿no? Pero aquí me surge la derivada siguiente, que es que también la última vez que estuviste aquí comentaste que ese milagro de la productividad, ¿no? Derivado de la inteligencia artificial y que iba a suceder, que se iba Ujú. a topar de bruces con la realidad y que tarde o temprano iba a haber un colapso de estas expectativas, ¿no? ¿Piensas que estamos ya caminando como en esa fase tardía de ciclo hacia eso mismo que comentaste? Yo creo que el mayor riesgo macro que veo ahorita es esa división de los bloques económicos. Para mí la IA representa una oportunidad de inversión, pero también un riesgo existencial, incluso para justificar que
que hayan tantos países en el mundo? Porque pongamos un ejemplo. Estados Unidos está en la vanguardia del desarrollo de inteligencia artificial y China. Luego también lo mezclamos con los semiconductores y la computación cuántica y la robótica. El mismo Elon Musk admite que todo va a ser producido por robots. Entonces, ¿cómo compite España? ¿Cómo compite África? ¿Qué razón tiene un país de esto para entrar al mercado y ofrecer un producto a mejor precio y que pueda competir con la velocidad de la escalabilidad que tiene la inteligencia artificial? Es decir, la inteligencia artificial puedes tener tú una máquina pensando todo el día en cómo mejorarse a sí misma, hacerse más inteligente, versus humanos que tienen que dormir, bueno, tienen una vida y tienen una etapa productiva limitada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes justificar tú tantas monedas nacionales si ninguno de esos países tiene ni proyecto espacial, no tienen tecnología nuclear, no tienen desarrollo en IA, ni chips, ni semiconductores, no tienen computadoras cuánticas? Entonces, ahí es donde voy yo. O sea, la IA puede hacer, básicamente, y creo que lo quieren dirigir en ese sentido, entre la IA y la robótica, hacer una combinación letal para el orden económico mundial que conocemos. De cómo se van a proteger los estados. La única forma que yo veo es que provean energía e infraestructura o recursos para que esa infraestructura exista. Pero no tienen la tecnología, ni las patentes, ni las empresas, ni las refinerías. No tienen nada para poder ponerse al día con Estados Unidos ni siquiera en 100 años. Entonces, ese es el gran problema al que veo que vamos. ¿Va a ser es un boom de productividad? Sí, pero condicionado. Y cada vez lo que va a hacer la inteligencia artificial es concentrar más en pocas manos los recursos intelectuales y los recursos, digamos, de producción y financieros. Sí, puede ser un boom de productividad, pero ¿para quién? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Entonces esa es la gran pregunta que yo me hago. Y David, luego está también el tema de la deuda, ¿no? Que estamos hablando. Antes hablabas de Mm, Japón, China, bueno, grandes acreedores de deuda de Estados Unidos. China ya no lo es tanto como era antes, pero Japón sí. Japón tiene un problema sí. sistémico, ya lo sabemos, de endeudamiento Ujú, descomunal. Por ahí puede venir un peligro a futuro. Ya no te digo ni siquiera en Estados Unidos, sino a nivel mundial. sí. Bueno, la deuda de Japón es un tema muy interesante porque también la gente no la ha diseccionado correctamente. Se habla mucho del bono de 40 años tocando 4%. Yo diría vigilen el de 10 porque el tramo del bono de 40 años solo afecta a las aseguradoras. Y es un tramo que no tiene tanta densidad como el de 10 años, que sí afecta a las pensiones. Y Japón es un país de gente mayor. Entonces, al afectar a los pensionados, afectas a una base votante muy importante allí, ¿no? Y luego está el threshold respecto a la base fiscal que tienen ellos. Es decir, si tú dejas que el bono japonés pase de 2,5 a 3%, inmediatamente el gobierno quiebra, básicamente, porque la cantidad de recibos fiscales que tienes se irían más de un 40% a pagar solo intereses. Entonces ya ahí empieza un colapso, una quiebra inmediata del gobierno de Japón. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para mantener la credibilidad? Tal vez lo que pidan, y creo que es la tesis más plausible para mantener la cara, digamos, presentar la cara todavía, es que Estados Unidos intervenga en un rescate de divisas para fortalecer el yen y debilitar un poco el dólar, que al final también es parte de la agenda de Estados Unidos. Y sinceramente, y si me preguntas a mí, el dólar está muy fuerte. Debería de estar un poco más abajo, tal vez en la zona de 90 puntos el DXY. Entonces, creo que ha estado históricamente muy fuerte últimamente. No hablamos de inflación ni poder de compra, hablamos respecto a otra canasta de divisas. Y creo que es hora de que entonces otras monedas como el euro, el yen y la libra recuperen algo de oxígeno, digamos. Y, y creo que el sistema va a ir presionando no solo va a ser Japón, luego creo que va a ser Inglaterra, que también va a tener grandes problemas con su deuda. Y bueno, se va a requerir más de este tipo de intervenciones para tratar de debilitar un poco artificialmente al dólar. Y eso es lo que está oliendo también el oro. El oro es un sistema que se basa en el miedo. Entonces, ¿cuándo se compra oro? Cuando se prevé que viene lo peor. Si quitamos la ecuación de China del ataque especulativo, también obviamente hay una huida para mí de un poco del riesgo de la deuda soberana americana y japonesa y de otros sitios al oro también. Pero esa demanda por sí sola a mí me parece que no es suficiente para la subida parabólica que hay ahorita. Pero sí hay un componente que suma, digamos. Entonces, creo que por ahí va la cosa con el tema de la deuda. No es el momento de una huida masiva mundial, pero sí creo que el bear market se va a ir profundizando en los bonos y los yields van a tender hacia arriba. Pero como te digo, Japón tiene que intervenir sí o sí el de 10 años a 2,5, que ahorita está a 2,2, 2,3, o sea que ya está cerca. Y Estados Unidos no se puede permitir más de 6% nunca en el bono de 10 años. Entonces, esos son los límites realmente. Así que lo único que pueden hacer es la famosa yield curve control al final. Y a ese es lo que aumenta la liquidez base de una manera brutal. Ya cuando se asume que ese es el escenario final, entonces la liquidez base
aumenta y ahí es donde todo sube, sobre todo lo que es Bitcoin y criptomonedas en general, se aprovecha mucho de esa situación. Y además, mira, por añadir algo más de lo que dices, que me parece súper interesante y coincido en gran parte con todo el argumentario, el tema de la presión que está haciendo Trump con la Reserva Federal, ¿no? Para presionar el tramo corto de la curva y financiarse más a corto plazo, que ya Sí. sabes que la financiación masiva de Estados Unidos viene por el tramo corto de la curva principalmente, no hay emisiones tanto en largo. Y aquí está el debate de, ¿va a poder controlar eso? ¿No lo va a poder controlar? Yo creo que no lo va a poder controlar. Es muy difícil que pueda, a no ser que se cargue a la Reserva Federal directamente a largo plazo, ¿no? Pero ahí hay un O, problema, ¿no? o, sí, o instale un sistema paralelo a la Reserva Federal, que es el de Exactamente, las stablecoins. Ese es exactamente. el sistema paralelo. Que por ahí van a conseguir financiación para la deuda externa cada vez que alguien quiera, digamos, en cualquier parte del mundo, protegerse de su moneda en colapso, por las razones que ya te mencioné. No tienen, la mayoría de países no tienen industria de inteligencia artificial, ni chips, ni carrera nuclear, ni espacial. No tienen nada de lo que es el futuro. ¿Ok? Entonces, muchas de esas monedas realmente son, para mí, si consideramos el dinero una base de datos, diría que es una base de datos altamente insegura. Entonces mucha gente va a buscar alternativas. El oro físico no es una opción de nuevo porque, primero que nada, conseguir oro, tenerlo es peligrosísimo, sobre todo en lugares que eso es algo que yo critico mucho. La gente quiere ver un colapso económico para que el oro suba. Hijo, tú no has vivido eso, no sabes los defectos sociales desgarradores que tiene eso. ¿Ok? Entonces es mejor que el sistema se mantenga y vaya ordenadamente transicionando a otro. Pero si vemos un colapso solo porque quieres ver el oro en 20.000, estás loco, no vas a ser millonario. Realmente vas a estar en peligro si tú eres el único que tiene oro y todos los demás están arruinados. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces el oro no es una alternativa real para la mayoría de personas en el mundo. Yo sí viví una hiperinflación y nunca vi nadie pagando con oro nada. Es más, todo lo que fue el oro y esas cosas, metales preciosos, era tan peligroso la calle que tenías que guardarlo. No ibas a salir nunca con nada de eso a la calle. Así que el oro no es una opción para como un vehículo. Pero sí veo las stablecoins, incluso en una primera etapa más que a Bitcoin. ¿Por qué? Porque la gente le da miedo a la volatilidad. Entonces dice, bueno, el dólar es relativamente fuerte versus mi moneda local, me refugio en dólares. Entonces, y bueno, y si sobra algo, meto algo en Bitcoin, por ejemplo. Pero principalmente yo creo que Estados Unidos eso puede dar un golpe importante a todos los críticos de la deuda, porque claro, es un peaje. Al usar el stablecoin, obligas al emisor a comprar deuda. Y eso yo creo que puede servir como un yield control de alguna forma, ¿no? Aunque todavía es muy pequeño, no Mm. tiene un peso que digamos que lo puede hacer, pero sin duda, si los bancos y si toda la estructura financiera de ellos adopta esto rápidamente, después que salgan todas estas leyes que están debatiendo, sí podríamos empezar a ver algo notorio en el tiempo. Mira, hablando del tema de los bancos, hay otro factor interesante que es que Trump está teniendo, pues está poniendo bastante foco en capturar voto de cara a las próximas elecciones de midterms, ¿no? Una de las opciones que está planteando es recortar el tipo máximo de las tarjetas revolving del 27% al 10%. La banca se ha enfadado mucho. Y yo es Claro, verdad que he dicho, es cierto que si bajas ese tipo, hay financiación, digamos, más barra libre para la gente que está más endeudada, aunque los bancos también pueden establecer unos rangos crediticios más duros. Pero sí, bueno, aún así es complicado esto, ¿no? Es tensionar a la banca, ajustarle más la soga y meter dudas en el sistema financiero si de verdad lo instauras. No sé, es una hipótesis claro. como muy, muy extrema esta, pero quiero saber tu punto de Mm. vista. Sí, bueno, el problema es que entiendo el argumento, aunque es populista, pero lo entiendo, porque es cierto que tú no recibes en una cuenta de cheques o una money market los mismos intereses que cuesta, por ejemplo, la tarjeta de crédito. O sea, ahí los Mm. bancos tienen un beneficio enorme, Sí, sí, sí. ¿ok? Entonces no se ha transmitido tampoco un beneficio de la subida de tipos a la gente. Vamos a estar claros en ese punto, ¿no? Luego entiende que el sistema de la deuda es lo más sensible para el votante estadounidense porque todo el mundo vive súper endeudado allá. Y lo que ha hecho Jerome Powell de verdad de la Fed es una salvajada desde mi punto de vista. Lo critiqué siempre desde 2022 para acá. Y lo que hizo fue crear una situación de dominancia fiscal. No logró contener el avance de la deuda, ni mucho menos la inflación. La inflación lo que hizo fue bajar de 9%, bueno, bajar, desacelerar, bueno, ya no me sale la Desacelerar, palabra. desacelerar. Desacelerar, exacto, de 9 a 2, a 3, ok, muy bien, pero igual sigue acumulándose en un estándar que está muy alto sobre el target que ellos proponen del 2%. Entonces, para mí ha sido un desastre la Fed de Jerome Powell desde 2020 para acá, tanto su respuesta a 2020 como la posterior a la inflación.
Entonces, de alguna manera, ahí sí estoy un poco más con Trump. Es innecesario esos tipos de interés tan altos. No están logrando el efecto, sino más bien están dañando a la gente y a la industria. Y entonces China te ataca porque en ese momento justo ven la debilidad y, y siguiendo, imagino que su filosofía del arte de la guerra y todas esas cosas, ya que los chinos son como un poco así, les gusta ese tipo de cosas, pues te atacan cuando estás débil. Entonces, le viene bien la subida del oro para seguir creando esa narrativa mundial alrededor del dólar. Entonces, me parece que Jerome Powell, como está enfrentado y obcecado con Trump, no está viendo este gran panorama de las cosas. Además de que quitando ese tema, realmente la Fed siempre maneja por el retrovisor. O sea, siempre llevan atraso en todas sus decisiones y es una falla de diseño o tal vez intencional, no lo sé, como lo quiera ver la gente. Yo digo más que es intencional, porque no puede ser que una persona que razone no pueda entender que está tomando decisiones así, pero bueno, así funciona esto. Es un tema muy político también. Más que racional, son actores políticos y tienen como una tradición y una forma de hacer las cosas. Cualquier cambio de esos esquemas también entonces crea incertidumbre. Entonces es un tema muy complejo. Para mí, Jerome Powell se puso en una posición muy difícil y en esa sí que le doy un poco la razón a Trump. Las tasas deberían de estar más bajas. ¿Ok? Y fue un error no haberlas bajado el día de ayer. Entonces, esa es mi opinión de lo que veo con Jerome Powell en este momento. Y con respecto, antes has tocado Bitcoin y yo además lo sigo bastante pues Ujú. soy también, o sea, me embebo de información de muchas fuentes en este sentido. Sé que hay gente que sigue Bitcoin, analistas que comentan que todavía queda un latigazo más a la baja, pero que además si eso ocurre es una oportunidad magnífica. Y hay algunos que comentan que no, que esto debería sostenerse en el precio ahora y aprovechar el tirón de cara al futuro. ¿Tú cómo lo ves Claro. ahora? ¿Cuál es tu estructura para Bitcoin? Bueno, si vamos a tomar las narrativas, los que normalmente defienden el latigazo hacia abajo dicen que estamos en la etapa ya del ciclo bajista de Bitcoin de 4 años. Entonces ahí donde yo discuto, yo puedo compartir la idea bajista siempre y cuando se justifique con información que tenga lógica, digamos. Antiguamente, ¿por qué pasaba esto de los ciclos? Porque en la estructura de mercado eran retailers persiguiendo el precio apalancados en un exchange. Pero ahora, a partir de 2024, eso ya no es igual. Tenemos, evidentemente, a los ETF de Bitcoin, que son una fuente de demanda impresionante. El mayor volumen de futuros ahora es en la CME, o sea, que es institucional. Ahora tenemos un mercado de opciones sobre el ETF IBIT y sobre otros productos súper desarrollados. Entonces ya esto es un activo que pasó una etapa de acumulación institucional los últimos 2 años, desde la aparición de los ETF, y ahora empieza lo que es la financiación total del activo. Entonces, por eso discuto la tesis bajista, no porque no pueda ocurrir, pero no por las razones que puedan ocurrir. Otra cosa que hay que entender es que el Bitcoin ha estado en un rango desde diciembre del 24 para acá, donde un soporte está en 75.000 como mínimo y 126, 128 el tope máximo. Es decir, ha estado lateral año y medio. Y si yo analizo esa estructura desde una perspectiva más amplia, eso no es un bear market. O sea, a ver, es un periodo lateral inmenso, pero no significa que porque Bitcoin baje de nuevo a 75 está haciendo un nuevo mínimo. Realmente no, está dentro de una estructura rectangular de año y medio. Entonces sigo sosteniendo, bueno, ¿dónde está el bear market? El último bear market que tuvimos fue de casi de 80%. Y en 2017-18 fue por ahí 85%. Y el crash del COVID más o menos fue 50-60% de golpe. Entonces no veo los mismos síntomas ni la misma estructura de mercado que esa época. Por eso soy contrario a la opinión del ciclo. Yo creo que el ciclo ya está muerto. Primero porque la mayor parte del Bitcoin ya están distribuido y minado. O sea, se minó mucho del supply. Por lo tanto, ya los halvings también tienen cada vez menos efecto en la reducción de oferta. Y luego tenemos a estos monstruos como BlackRock, Saylor y otros que no estaban en ciclos anteriores. O Claro. bueno, por lo menos Saylor estuvo en 2020-2021, pero todavía era muy pequeñito, era diminuto en comparación con lo que hace ahora de ingeniería financiera. Entonces, realmente en los últimos ciclos no teníamos eso. Entonces, por eso digo, la estructura cambió fundamentalmente y no me lo puede justificar un mercado bajista con esas razones precisamente de antaño. Es que es lo que te iba a decir, digo, igual los ciclos de Bitcoin ya han cambiado y lo que eran en el pasado ya no tienen por qué llevarlos al momento presente. Y las caídas que veíamos Correcto. del 80%, a lo mejor ahora en un ciclo bajista te cae no te digo como el mercado tradicional, pero a lo mejor un 40%, un 50% y no un 80%. Sí,
Sí, va a tener un comportamiento más parecido al SP 500 tal vez. Claro. Hasta que haya un punto de inflexión importante, que es lo que la gente no termina de ver. Que todos estos instrumentos que está inventando, por ejemplo, BlackRock, bueno, no inventando, están usando, acaban de registrar ahorita un nuevo ETF que genera ingresos con estrategia de venta de opciones cubiertas. Todo ese tipo de cosas funcionan en un estándar donde, digamos, los activos se pueden emitir. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras finalmente con un activo de emisión finita o totalmente inelástica? Ese es el endgame de Bitcoin. ¿Qué pasa cuando ese último 1,5 millones de monedas sea absorbido y tú intentes seguir con estas estrategias? Entonces, ahí donde toda esa estructura, market makers, todo esto se va a encontrar con un muro decir, de oferta, de que no hay oferta suficiente porque tú no puedes hacer, por ejemplo, un ETF con estrategia de opciones cubiertas si no tienes el subyacente. O sea, te tienes que, o sea, es decir, te puedes enfrentar a un momento como el que está el oro ahorita, pero realmente sabiendo que hay un límite de suministros de Bitcoin. Con el oro no sabemos de dónde va a salir más oro, va a salir. Y como siga subiendo el precio, a lo mejor empezamos a sacarlo del mar y vamos a destruir más la selva y vamos a tratar de ver dónde conseguimos más oro. Pero con el Bitcoin ya no hay nada que hacer. No importa cuántos mineros de Bitcoin pongas a minar, no puedes violar la ley del protocolo. Entonces, yo creo que ahí ese es un endgame que nos enfrentaremos a él en los próximos años. Yo siempre pongo fecha 2030, 2035 para esa tesis y, y es más o menos al ritmo que estoy viendo de la demanda spot que hay, que no está determinando el precio de Bitcoin en este punto, porque lo más interesante es que tenemos una capa de apalancamiento, pero es muy pequeña versus lo que era antes. Antes era todo derivados, antes era todo en el exchange me meto 100x y vamos a la luna. Ahora ya no es así. Entonces hay un sector de la economía financiera que era Wall Street que estaba extremadamente desinvertido en Bitcoin porque no tenían los vehículos para hacerlo y llevan los últimos 2 años creando una posición. Y después que tú creas la posición, déjalo que corra. Eso es lo que yo entiendo que está pasando. Mm. Y que estamos en una fase incipiente de esto, yo creo también, ¿eh? O sea, yo creo, Y claro, yo por lo que veo, están empezando a incorporar en carteras de banca privada a clientes muy premium Bitcoin, cuanto antes esto era completamente impensable. Y esto está sucediendo ahora, de poco a poco. Eso ocurrió con el sí, oro hace siglos casi, por decirte, o hace décadas. Y mira todo el recorrido que ha tenido. Pues si Bitcoin está en esta fase incipiente, tiene cabida. Y por eso te quería preguntar también que para ti, ¿cuál sería ese? Porque hablas del horizonte 2030 o 35 de ese endgame que tiene que reconfigurarse todo, pero para ti, ¿cuál sería el fair value de Bitcoin? ¿Cómo ves Bitcoin en los próximos años a nivel valoración? claro. Bueno, si analizáramos ahorita cómo está el mercado del oro y la plata, yo me atrevería a decir que un valor razonable para Bitcoin estaría sobre $200,000 ahorita, digamos. Ahora, para mí, a ver, el fair value es un tema bastante complejo de definir. Yo tengo algunos targets que se basan en la adopción del activo y en la tesis actual macroeconómica que estamos viviendo. Y está el precio en los próximos 10 años entre 1 millón a 2 millones. También tomo en cuenta la apreciación histórica del activo que ha estado entre un 60 a un 30%, incluso la logró poner por debajo de lo más, digamos, modesto que sería el 30, entre un 25 y un 30, y a los niveles actuales en 5 años ya está rozando los $900,000, solamente manteniendo una tasa de apreciación por debajo del promedio histórico. Entonces, de muchas formas, cuando haces la matemática, llegas a ese precio, a ese nivel. Y de hecho, es la misma fuerza que lo movió de 10,000 a 100,000. ¿Cuánta gente por años no me negó diciendo que era Mm. imposible que Bitcoin llegara a 100,000, incluso que pasara de 20,000? Y aquí es donde viene una gran cuestión, porque es que ya el activo, y esto es muy incomprendido, el activo se ha burguesado. Lo ponía en X el otro día. Hoy día viene un muchacho que quiera competir conmigo, digamos, o contigo, con alguien que ya tiene activos que compró hace 10 años, y hoy se va a enfrentar a un Bitcoin a $90,000. ¿Cuándo va a tener uno? Y más si estás empezando la vida profesional o cualquier empleo, cualquier cosa, no tienes opción. Nunca vas a poder tener un Bitcoin. O sea, no me vas a poder alcanzar en la carrera a mí que tengo 10 años en esto. Y así va a ir empeorando. Y cuando lleguemos a 2030 y valga 1 millón, ¿quién va a poder tener $1 millón para una moneda? O sea, son la gente más millonaria. Entonces va a ser un activo que hasta que la gente no lo adopte en masa, porque igual puedes comprar fracciones, da igual, pero la gente no lo ve así. Y de hecho es uno de los argumentos por los cuales hay más de 23 millones de criptomonedas listadas en exchanges. Mira, cuando yo empecé esto,
la cantidad de altcoins que existían eran como 8.000 y ya era una barbaridad. Te hablo de 2017. Al día de hoy hay 23 millones. Y tiene un sentido. A medida que fue subiendo Bitcoin, se le fue escapando al retailer que empezó a ir al casino cripto a jugar con cualquier tokencito con la esperanza de comprar algo en 0.01 y que valiera uno o dos. Y de esa manera sacar 1 o 2 millones de dólares habiendo invertido 5.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese casino realmente que lo promovieron mucho las exchanges, también mataron el modelo de negocio. Y ahora me da mucha risa porque veo a exchanges como Binance y otros queriendo listar acciones como Tesla y no sé qué. Ahora puedes tradear acciones. ¿Por qué será? ¿Será que mataste el modelo de negocio o qué? Seguro, seguro Pero que... eso deben de tener un volumen bajísimo ahorita. Porque ¿quién va a estar operando altcoins? Es una locura. Entonces, eso me dice a mí claramente la psicología de la masa. La psicología de la masa dice, ahorita compro un Bitcoin a 90 para yo duplicar mi dinero, ¿cuánto tiene que subir? Entonces no me estoy haciendo rico. Entonces, esa gratificación instantánea que queremos del activo es lo que frustra a mucha gente y la aleja del mercado. Ahora todos son especuladores en metales preciosos, que ahora justamente es muy irónico porque se criticaba siempre selectivamente a Bitcoin, de decir, no, eso no puede ser un almacén de valor porque mira cómo es de volátil. Bueno, ¿y qué me puedes decir del oro y la plata? Yo considero que es un mercado ahorita congelado, no se puede invertir en él y tampoco puedes salir de él. Si estás en físico, intenta vender. Y, y si quieres comprar, pagas una prima altísima. Entonces, Claro. digo, para Ah, mí, como está ahorita el metal, solo lo puedes operar en ETF, pero eso no es sí. tener el metal. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo que es cierto que el tema, y a mí me lo discuten mucho, yo que he sido muy defensor de invertir en oro, ya lo sabes y hemos hablado otras veces, que Sí, yo sí. entré en 2022 y sigo manteniendo, pero yo tengo ETF respaldado por oro físico que al final, bueno, pues ya tampoco es que vaya a tener nunca el lingote en casa, o sea, la realidad. Es que Eso, no puedes, es que es no que puedes, la verdad. esa es la realidad. Pero dices, y cuando hay gente me dice, Héctor, compro más, digo, bueno, primero, cada uno tiene que tomar sus decisiones de inversión. Yo no soy quien para tomar la decisión por ti. Eso para empezar. Y luego, digo, yo puedo decir lo que yo hago, que yo no he vendido todavía porque creo, o sea, creo en el Claro, movimiento parabólico desde hace mucho tiempo. Entonces yo estoy dentro. Pero lo que sí que estoy haciendo, y cuando he depurado posiciones, o en plata que entré y vendí, digo, voy a aumentar en Bitcoin, que sí que lo veo mucho más barato, sinceramente. Y entonces, claro, y con la caída que ha tenido, digo, joder, es que, y con esta tesis fundamental de cara al largo plazo, digo, pues voy a transaccionar poco a poco de plata a sí, otros metales, a Bitcoin, un poquito con esa claro. diversificación, ¿no? Sí, de hecho yo recomendé mucho a la gente, tengo muchos videos en mi canal, 2019, con la primera crisis repo importante que tuvimos. Le dije a la gente, sí, compren, es momento de comprar oro y plata si quieren físico, porque no entienden Bitcoin y les parece que es algo que, a lo mejor hay gente que no puede entender algo, gente mayor, que con la tecnología le puede ir mal, lo que sea, y a lo mejor custodiar Bitcoin no es para todo el mundo tampoco, ¿ok? Entonces, mejor tengan esto como una alternativa, pero obviamente los metales tienen una fricción inmensa. O sea, es decir, y sobre todo la plata es tremendo, ¿ok? Entonces, no es un activo que tú puedas disponer de él de un momento para otro al precio más eficiente del mercado. No te lo puedes llevar contigo si te tienes que ir de tu país. Luego, bueno, todo ese movimiento tienes que justificarlo también abiertamente en el sistema bancario, lo que sea. O sea, tienes un montón de cosas que hacen mucha fricción para mí en el metal. Y tampoco hasta el momento, incluso con esta subida parabólica, sigue con un rendimiento inferior a Bitcoin. Si yo tomo métricas, por ejemplo, como el fondo de 2020 o el fondo del 22 y pongo el mismo precio del oro en ese momento, porcentualmente no ha subido más que Bitcoin todavía. Y si voy más atrás es peor aún. O sea, la rentabilidad de Bitcoin sigue siendo extraordinaria. Entonces, creo que el oro, por ejemplo, si te pongo 2018 para acá, desde fondos de esa época, llevará 300%, tal vez acercándose a 400. Bitcoin lleva 2000%. Sí. Si hubiésemos comprado equivalentemente los fondos en cada uno de los activos. Y así puedo ir en cualquier punto. Y claro, me pueden decir, bueno, pero si comparas los últimos 6 meses, el último año, entonces tú eres un especulador, lo cual valida mi tesis, porque un inversor no tiene menos de un plazo temporal de 5 a 10 años Exacto. para ver el valor de una inversión. Si no, tú eres un pobre especulador. Y ahí cualquier cosa puede suceder. Sí, como las acciones cuánticas. Nosotros invertimos en mi comunidad en acciones cuánticas en abril del año pasado, cuando una acción costaba 7 6 dólares. Y mira, llegaron hasta 60. ¿En qué? 4 meses. Es decir, que son movimientos en el corto plazo especulativos, pero yo Claro. defiendo la tesis, por ejemplo, de la computación cuántica a 10 años. Yo estoy armando un portafolio de esas acciones a 10 años. Y le digo muy claramente a la gente, como son acciones, no sé cuál es el caballo ganador, pero sé que de esas que escogimos, si una gana y las demás desaparecen, esa sola que va a ganar
va a generar tanto rendimiento que la pérdida de las otras se mitiga. Y así es como uno más o menos va administrando una cartera. Pero no puedes pretender decir, oh, David, qué listo eres, acertaste porque de abril a agosto las cuánticas se movieron, pero si ese no era el endgame, eso fue un movimiento especulativo a corto plazo. ¿Y qué hizo? Atrapó a mucha gente comprando el pico. Mm. Igual pasa con los que te preguntan para comprar oro y plata ahorita. Hijo, estás persiguiendo el precio. Eso es. En cualquier momento te puede ver, todos sabemos acá, y tú lo sabes bien. Cualquier subida parabólica termina en un crash. Sea que el oro a lo mejor no es como una altcoin que cae un 90, pero puede tener una corrección fácil en una subida tan extrema de 50% en un primer golpe. No lo sé. Y de repente llega a 3.800, $3.500 el oro. ¿Y qué vas a hacer? Compraste a 5.500. Y es culpa de Héctor que hizo un video hablando del oro. No, No. esto es tu tesis de inversión. Pero la gente quiere especular siguiendo el precio a No, y, corto es, plazo y no entienden. y es más, es que yo la estrategia, es lo que te digo, es de mantener. Yo compré en Claro, 2022, en noviembre, yo mantengo, ya está. Es, como y ya dices tú, está. es invertir, no es especular de, voy a hacer trading con el oro, tal. Eso se lo dejo a otros. Yo invertí en oro con la tesis fundamental del oro y mantengo, y cuando tenga que reducir la posición al 5%, a lo que sea, pues ya lo haré, ¿no? Pero de Y momento, claro. y cada vez estamos Y, más cerca de esa decisión, también te digo. Y, Pero no, y sí, claro, mientras más irracional se ve, es que como te digo, yo ahorita incluso como especulador diría, siendo honesto, el mercado está, no se puede invertir en él, no se puede hacer nada, no puedes saber si va a ser, no te puedes poner short porque no sabes si va a subir otro tanto, y no puedes comprar ahí porque estás en la punta. Entonces, como yo digo, bueno, no se puede hacer nada, hay que dejar que siga eso es. lo que tenga que hacer. Y va a tomar mucho tiempo para mí, desde mi punto de vista, por lo menos si yo quisiera abrir una cartera en oro, hasta que yo no vea al menos una corrección de más de 30, 40%, no empezaría a asignar para una cartera. ¿Y cuántos años pueden pasar? Uf. O Es que, sea, es que esto puede subir y subir y subir con esta incertidumbre geopolítica y subir y verlo en 10.000 puede pasar, ¿eh? Y puede, tú ya, claro. pues dices, ¿qué hago? ¿Sabes? Es Ya que. no haces nada. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando esos escenarios se van dando, la gente está mal porque, a ver, si tú te quedas diciendo, bueno, me quedo fuera del mercado, pero bueno, tu dinero cada vez pierde frente a todo esto que está ocurriendo. O sea, en algún punto te obligan a lanzarte al agua. Te guste o no invertir. Yo se lo digo a la gente, es que invertir ya no es un acto de supervivencia, no es un acto de que yo soy avaricioso y quiero ganar mucho dinero, que sí, pero digamos de que es un acto de supervivencia. El que se queda en euros o dólares o francos, lo que tú quieras, es un perdedor garantizado. Sí, sí, sí. No, eso desde luego. Yo siempre por eso fomentamos la idea de ahorrar e invertir, movilizarte, para evitar toda esta estafa en la que nos están metiendo los estados, que cada vez va a ser más Claro, profunda, ¿eh? O sea, que 100%. Oye, David, vamos a ir sí, cerrando sí, por aquí. Ha sido un placer escucharte, de perfecto. verdad, charlar contigo, conversar. Gracias, Espero que hayas estado cómodo como siempre y, por supuesto, claro que sí. seguida a David en su canal de YouTube, que comparte temas muy, muy interesantes y ya veis que bien analiza las cosas con su toque particular, que es muy interesante. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad ahí vuestro like, suscribiros al canal y dejad vuestro comentario también. Y nada, David, un placer y nos vemos a la próxima. Igualmente. Gracias, Héctor. Bueno, acá pendiente de cualquier cosa y estamos entonces para otro video en otra oportunidad. Totalmente. Un abrazo, chao.